Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y al igual que mis hermanos, compartimos palabra del lunes al día jueves, inclusive. Y bueno, porque gracias a Dios ahora tenemos los cultos presenciales, que son los días viernes y domingo. Y bueno, hoy también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue, y como siempre digo, ¿no? Y no por costumbre, sino porque realmente es así lo siento, fue y es de bendición, porque como toda palabra de Dios es de bendición para nuestra vida, ¿no? Y esta palabra que yo voy a compartir se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, en la carta de los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Y lo leo en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Yo comparto solamente este versículo, ¿no? Pero este versículo viene a raíz del versículo 18 que habla de una esperanza. Por eso en el versículo 19 dice: la cual, se refiere a la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Y en esta epístola Pablo hace una exhortación, es decir, una exhortación, aconseja, anima a un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Por eso esta carta a los hebreos, ¿no? En realidad son judíos que se habían convertido al cristianismo, un grupo, ¿no? Y en esa exhortación él lo que hace es animarlos, aconsejarles, ¿no? Que no vuelvan para atrás. Estaban viviendo momentos de conflictos, momentos de persecución, de aflicciones, y como consecuencia de eso caían, o mejor dicho, muchos cayeron en el desánimo, muchos se iban de las congregaciones, dejaban de congregar, muchos perdían la fe, muchos dudaban de la fe nueva, ¿no? Ellos se habían convertido, habían elegido a Jesucristo como su Señor, su Salvador, y muchos empezaron hasta a dudar, ¿no? Entonces, debido a esto es que Pablo les aconseja, los anima, que no vuelvan para atrás y que pongan su mirada fija en el cielo, ¿no? Eso es lo que él quiere a través de esta carta, ¿no? Y acá este mensaje, si bien yo lo vi fue para esa época, para esos creyentes, hoy en día es para nosotros también, ¿no? Nosotros también estamos pasando por luchas, por aflicciones. Cada época, cada momento histórico tiene sus luchas propias, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viviendo una lucha también en particular que es general a todos, además de una lucha particular, la que es propia de cada uno, ¿no? La que cada uno sabe, ¿no? La que está viviendo en su vida día a día. Y acá a mí lo que me llamaba la atención dice: la cual tenemos como segura, se refiere a la esperanza, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, ¿no? Y si yo voy a ver qué es la definición si doy la definición de ancla, ¿qué es un ancla? Es un instrumento de hierro con ganchos para asegurar la nave en un punto fijo en el mar. Este objeto es lanzado desde el barco atado a una cuerda para asegurar la embarcación. Como símbolo, se lo considera símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. Muy bien, muy bien puesto este nombre de ancla, ¿no? El símbolo, o mejor dicho, el significado que se le da al cristiano, ¿no? ¿Y por qué ancla del alma? Dice: tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y cuando habla del ancla, en realidad es esa esperanza, ¿no? Es a lo que se refiere en el versículo 18, ¿no? Es esa esperanza que tenemos los cristianos, que tenemos los creyentes en Cristo, ¿no? En la salvación que Cristo nos dio, ¿no? A través de su sacrificio. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es
mejor dicho, ese es el ancla, ¿no?, que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? La esperanza en la salvación en Cristo, las promesas de Dios en Cristo, ¿no? Esa es nuestra ancla. Y por eso dice, y que penetra hasta dentro del velo, porque si vamos al caso, esta ancla que es la fe puesta en Jesucristo, ¿no? Penetra, dice, hasta el velo, porque en ese tiempo, acá Hebreos lo que tiene es que menciona muchos términos, muchos lugares, muchos instrumentos propios del Antiguo Testamento, porque como era una carta dirigida a judíos, pero que se habían convertido al cristianismo, entonces mencionaban términos del Antiguo Testamento conocidos por ellos desde ya, ¿no? Y acá cuando habla del velo, habla del tabernáculo, habla de en ese momento, ese lugar físico, ¿no?, en el que se buscaba el sacerdote, hacía de intermediario en ese momento, ¿no? Era todo un ritual que hacía para buscar la presencia de Dios, ¿no? Que no estaba completa, no era completa, nunca fue completa hasta la llegada de Cristo, ¿no? Y acá, por eso dice, y que penetra hasta dentro del velo, porque acá está hablando del cielo, ¿no? Hasta el cielo, hasta lo profundo, ¿no? Hasta lo alto, hasta donde realmente está Jesucristo, ¿no? Donde realmente Jesucristo ejerce su eterno sacerdocio sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y Él dio su vida en la cruz del madero por cada uno de nosotros, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados, para nuestra vida eterna. Y esa es la esperanza a la que tenemos que aferrarnos, ¿no? Y a mí me hablaba mucho en lo personal, porque generalmente desde ya, ¿no?, cuando uno recibe una palabra, la recibe primeramente para uno, ¿no? Uno la recibe y después la recibimos todos, pero en realidad primeramente la recibí yo porque estaba pasando una situación difícil y a veces quitamos nuestra mirada de donde tenemos que quitarla, que es en Jesucristo, ¿no? Y acá, como dice, ¿no?, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Y por qué ancla del alma? Porque esa ancla, ¿no?, que es Jesucristo, es nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Se mueve, nos mantiene firme en el medio del mover de nuestras emociones, porque nuestras emociones son las que nos juegan en contra, muchas veces, la mayoría de las veces. Nuestras emociones, todo lo que puede influirnos, influir en cada uno de nosotros, de nuestra vida, ¿no?, en nuestros asuntos, esas tempestades por las que tenemos que pasar, esas tormentas, ¿no? Nuestra ancla es Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra ancla está puesta en Jesucristo. Y Él es el que nos mantiene firmes, ¿no? Firmes, sin movernos, ¿no? Puestos nuestros ojos fijos en Él, ¿no? Y dice, hay una palabra que dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces a eso me refería yo, ¿no? Eso es lo que yo recibía, ¿no?, en ese momento que estaba pasando, que mi vista tiene que estar puesta en Él, ¿no? Él es nuestra ancla, Él es el que nos lleva a la presencia de Dios, ¿no? Él es el que por medio de Él llegamos al Padre. Él es el que nos mantiene firmes en el medio del mover de nuestras emociones, en el medio de todo lo que podamos estar pasando y que pueda querer perturbarnos. Solamente Él es el que nos puede mantener firmes, ¿no? Y a mí me hablaba mucho de eso, ¿no? Que en esos momentos difíciles, como en ese tiempo, para esos judíos convertidos, pasando sus luchas, sus aflicciones, sus persecuciones, hoy en día nos habla a nosotros también, ¿no?, a sus hijos. Dios nos habla por medio de esta palabra, que pongamos nuestra mirada fija en Jesucristo, en su Hijo, que es el único, ¿no?, el único que nos va a ayudar, ¿no?, que el único que va a hacer que permanezcamos firmes, ¿no?, sin perder la paz, con gozo, ¿no? Y a eso me hablaba mucho el Señor, ¿no?, a través de esta palabra. Y acá cuando yo mencioné, ¿no?, que como símbolo se considera símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. ¿No es nuestro Cristo así? ¿No es nuestro Señor así? No es un símbolo, no es firmeza, es solidez, tranquilidad, fidelidad, amor,
fortaleza, ¿no es Él? Eso, ¿no es todo eso Él, ¿no? Entonces, esta palabra a mí me hablaba mucho a lo personal, pero también me habla en lo general, ¿no? Hoy estamos pasando situaciones difíciles de salud, económicas, familiares, y esta palabra me hablaba a que tengo que agarrarme fuerte de Él, ¿no? Que Él es el que nos va a ayudar a permanecer, ¿no? A permanecer. Y me recordaba una alabanza, ¿no? Una alabanza que es muy conocida y que hoy la cantamos, ¿no? Que es poderoso Dios, ¿no? Hay una parte del estribillo que dice: Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios, eres tú. Esta hermosa alabanza y lo que dice es precisamente lo que estamos compartiendo hoy, ¿no? Que Cristo es mi refugio y tiene que ser mi refugio en todo momento. En los momentos difíciles, aferrarme a Él, poner mi mirada principalmente en Él, ¿no? Ancla de mi fe, porque es Él el que hace que permanezca fiel, ¿no? Si yo tengo mi mirada puesta en Él, ¿no? Y es verdad, Él siempre está conmigo y no tengo que temer porque Él está conmigo, ¿no? Porque como lo dice la palabra, como lo dice esta alabanza y en muchos salmos que hemos leído y hemos compartido, Dios es poderoso, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Entonces esta palabra es cortita, es un versículo solamente, pero a mí me habló mucho a mi vida. Y espero que a ustedes también, que puedan aferrarse a esta palabra, sabiendo que Cristo es nuestra ancla firme y que tengo que tener mis ojos puestos en Él, ¿no? En todo momento, que Él no me va a defraudar nunca. Pero esa ancla también implica confianza, ¿no? Yo tengo que tener puesta mi confianza en Él, porque de nada vale decir que Él es el ancla de mi fe si yo no lo creo, si yo no creo que Él es el ancla de mi fe, ¿no? Si yo no tengo confianza en Él. Entonces, bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una hermosa palabra, cortita, pero siempre digo que es poderosa. Toda palabra de Dios es de bendición, es de fortaleza, renueva nuestras fuerzas porque nos recuerda quién es Él, ¿no? Porque los que nos olvidamos somos nosotros. Él es el mismo siempre, en todos los momentos de la historia, en todas las épocas, Él es el mismo, ayer, hoy y en el futuro, ¿no? Y mañana. Los que cambiamos somos nosotros, los que nos desanimamos somos nosotros. Y a mí me hablaba mucho de eso, ¿no? Que en momentos difíciles que tengamos que pasar o que estemos pasando, no nos desanimemos, podamos poner nuestros ojos, nuestra mirada fija en Él, ¿no? Y porque Él es nuestra ancla, Él es nuestra ancla firme, ¿no? Él es el que nos va a ayudar a permanecer, Él es el que nos va a fortalecer y renovar cada día. Bueno, y también si hay alguien de ese lado que no conoce al Señor, yo hoy le propongo hacer una breve y sencilla oración, que siempre digo que es sencilla, pero que es simple, pero es que es poderosa, es simple pero poderosa si la hago creyendo, ¿no? Como estamos hablando de la fe, del creer, ¿no? De la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de fe porque no puede haber una sin la otra, ¿no? Y acá, en esta oración, uno acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, y Él es el que me lleva al Padre, Él es el que hace que me reconcilie con el Padre. Entonces, si hay alguien ahí que realmente quiere acercarse al Padre, buscarlo, conocerlo, yo lo invito a hacer esta breve y sencilla oración, repitiendo conmigo, y si pueden cerrar sus ojos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar esta palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Yo te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya que terminen bien este día, este video si bien es grabado antes, que puedan terminar bien este día y que puedan aferrarse a esta palabra, ¿no? Que es una palabra de esperanza y de fortaleza en tiempos difíciles. Dios los bendiga y hasta pronto. Bendiciones.